Saludos hermanos, Dios les bendiga. Esperamos que se encuentren bien. En esta hora quisiera empezar esta enseñanza que he denominado un cuerpo y muchas manos. ¿Verdad? Esta es otra enseñanza con lo que buscamos que nosotros como líderes, voluntarios, gente comprometida en la iglesia local, entendamos que el ministerio no se sostiene por una persona que hace todo, sino por un equipo que trabaja en unidad, con humildad, con orden y con amor. ¿Para qué? Para edificar la iglesia local. Así que ahí donde usted está, quiero invitarle a que por un momento incline su rostro y le presentemos este tiempo al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu palabra, a aprender principios de vida que nos edifican, que nos hacen crecer. Señor, toma el control de esta enseñanza. Nos acercamos a tu palabra con humildad, con corazones receptivos, Señor, y que podamos de verdad ser personas que responden a tu gracia y a tu amor con un servicio de corazón, no por obligación, sino por convicción. Por eso te servimos a ti, Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, como base bíblica vamos a estar en la primera carta a los Corintios. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Vamos a estar en primera de Corintios, capítulo 12, del verso 12 en adelante. Así que si usted tiene su Biblia por ahí, le invito a que busque este pasaje. Primera de Corintios 12. Voy aquí llegando a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver. Y dice así el apóstol Pablo. Vamos a leer Primera de Corintios 12 hasta el 27. Dice: porque así como el cuerpo es solo uno y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo. Y esto es importante, un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo. Por un solo espíritu, vean ahí espíritu mayúsculas, hablando del Espíritu Santo, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. 14. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, o sea, una sola parte, sino por muchos. Aun cuando el pie diga, yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejará de ser parte del cuerpo. Y aun cuando la oreja diga, yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios, escuchen esto, vean, pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Ahí está hablando de la sabiduría de Dios. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no te necesito. En realidad, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Y a los que nos parecen menos dignos los vestimos con mayor dignidad, y a los que nos parecen menos decorosos los tratamos con más decoro. Por eso no les hace falta a los que parecen más decorosos. Pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros del cuerpo se preocupen los unos de los otros, de manera que si alguno de los miembros padece, todos los miembros
se conduelen. Y si alguno de los miembros reciben honores, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. ¿Verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad?, usa la analogía o la comparación de cómo funciona el cuerpo humano, ¿verdad? Y nos compara con que nosotros a nivel espiritual, una vez que hemos sido llevados de las tinieblas a la luz, pertenecemos entonces ahora al cuerpo de Cristo. Y lo primero que quisiera decir en este momento, punto número 1, es que Dios no diseñó a la iglesia para que trabajásemos solos. Repito, Dios no diseñó a la iglesia para trabajar solos, ¿verdad? Aquí leíamos en 1 Corintios 12, ¿verdad? Ahí se reitera, ¿verdad?, que el cuerpo no es un solo miembro. O sea, el cuerpo no está compuesto solo por un ojo, por un brazo, por un dedo. No. Diferentes miembros, ¿verdad?, componen el cuerpo. Eclesiastés, por ejemplo, capítulo 4, versículo 9 y 10, nos habla, ¿verdad?, el autor, que mejores son dos que uno. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 7, ¿verdad?, cuenta cómo Jesús envió a sus discípulos de dos en dos. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Lo que tenemos que recordar como primera cosa cuando hablamos que Dios no diseñó a la iglesia para trabajar solos, es que Dios, ¿verdad?, el Señor no llama a héroes solitarios, sino que llama a un pueblo. Entonces, en la iglesia local, si hay uno que se cansa, si hay alguien que se enferma, el equipo sostiene la obra. Por eso, una iglesia saludable tiene que aprender a trabajar en unidad, en equipo. Este no es un acto de una sola persona o de una pareja, no. Todos debemos trabajar en unidad, en amor, en equipo, en solidaridad, ¿verdad? Ahora, el enemigo, nuestro adversario, Satanás, él ama que nos aislemos, ¿verdad? Él ama dividirnos, él ama que cada uno jale para su lado, construyendo su propio reino. ¿Por qué? Porque entonces nos volvemos una iglesia que no es efectiva, ¿verdad? Si cada uno jala para donde mejor le parece, la tarea se hace muy difícil. Dios ama que nosotros nos conectemos. Pensemos en un ejemplo muy contextual a la zona en la que estamos. Pensemos en una finca, ¿verdad?, que una sola persona no puede sembrar, limpiar, abonar, cosechar y vender al mismo tiempo. Es una tarea que se hace exhaustiva, que se hace prácticamente imposible, ¿verdad? Se necesitan personas, gente, un equipo, cada uno aportando su parte. Tal vez otro ejemplo que calzaría muy bien a nuestro contexto costarricense es los equipos de fútbol, ¿verdad? Por más bueno que sea un delantero, por más bueno que sea un defensa o alguien que esté en la portería, no va a lograr victorias, no va a lograr el máximo rendimiento si no aprenden a trabajar en equipo. Entonces Dios no pensó la iglesia como el show de una sola persona, no, es el trabajo en equipo, y ese trabajo tiene que llevar amor, tiene que llevar entrega, tiene que llevar humildad, unidad, ¿verdad?, en lo que hacemos. Lo segundo que quisiera compartir con ustedes es que en el equipo cada quien tiene un rol o un papel importante que desempeñar. Vean que en ese pasaje de 1 Corintios, cuando Pablo le habla a la iglesia de Corinto, en capítulo 12, que leímos con calma al inicio, Pablo dice, por ejemplo, que el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Todos nos necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios ha dotado a su cuerpo, a los diferentes miembros del cuerpo de Cristo con dones, con talentos, con capacidades diferentes. No todos estamos dotados por Dios para hacer todo. Hay gente que tiene dones muy específicos,
¿verdad? Habrá gente que tiene un don de servicio, de administración, de creatividad. Hay gente que tiene el don de la enseñanza. Hay gente que tendrá el don para cantar, para orar por otros, un don de misericordia, un don muy especial incluso para la evangelización, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podemos ser arrogantes y orgullosos y decir, yo no necesito, ¿verdad? Así como decía Pablo, ¿verdad? Que el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. No, todos nos necesitamos, ¿verdad? Vean Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 6. Pablo también hace inferencia, ¿verdad? Que hay diferentes dones en un mismo cuerpo. Y eso enriquece, ¿verdad? La dinámica, la comunidad, eso enriquece el cuerpo de Cristo. Qué triste sería que todos estuviésemos haciendo lo mismo, en un sentido de que todos sabemos hacer lo mismo. No estaríamos fungiendo una labor realmente efectiva porque son muchas las necesidades. Efesios capítulo 4:16 también hace referencia a este tema porque dice que el cuerpo crece, el cuerpo se desarrolla de forma saludable cuando cada parte hace su función, ¿verdad? Y en una iglesia local hay diferentes capacidades, como les hablaba. Está el que enseña, está el que anima, el que visita, el que sirve, el que ora y el que organiza. Nadie sobra, ¿verdad? Y si alguien falta, se siente ese vacío, hermanos. Entonces, quiero recordarte que eres parte de un cuerpo, eres parte de la iglesia local y que tienes un papel importante y un papel determinante. Mi pregunta en esta hora para ti que estás escuchando esta enseñanza es, ¿estás llevando a cabo el servicio que el Señor te envió a hacer? ¿Verdad? Piensen en una carretera. Si una rueda está floja o tiene algún daño, ¿verdad? En esa carreta, ¿verdad? Si una de las dos ruedas está floja, está quebrada, está fisurada, la carreta no va a avanzar bien. No importa qué tan bueno, qué tan fuerte, qué tan capaz sean los bueyes que van jalando la carreta, se necesita que todo esté funcionando bien. Lo mismo pasa en la iglesia local. Todos debemos trabajar en unidad, todos tenemos que aprender a trabajar bien. Lo tercero que quisiera compartir en esta hora es que el trabajo en equipo necesita humildad y amor, no competencia. Repito, el trabajo dentro de la iglesia local en equipo necesita humildad de nuestra parte y amor, no un corazón tendencioso, con ganas de competir, de sobresalir para que me vean a mí. No. Vean lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 3 y 4. Pablo escribe, ¿verdad?, que nada de lo que hagamos, lo hagamos por contienda. Nada de lo que tú y yo hagamos lo podemos hacer por contienda, sino que tenemos que estar estimando a cada uno, ¿verdad?, a los demás. Cuando vemos, por ejemplo, la vida de Jesús y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, a la altura del versículo 14 y 15, vemos que Jesús, siendo Dios encarnado, ¿verdad?, Él lavó los pies de sus discípulos, ¿verdad? Él lava los pies. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús? Que el liderazgo es servicio. Ser líder es servicio. Cuando hablamos de ministrar, ¿verdad? Hay gente que dice de forma pomposa, mi ministerio. Hermanos, ministerio es servicio. Ministerio, literalmente, la palabra ministrar es servir. Estamos sirviendo, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículos 13 y 14, ¿verdad? Entresaco algunas cosas y les invito a que ustedes vayan a la palabra también a corroborar y a complementar lo que hoy les estoy enseñando, ¿verdad? Pablo nos llama a soportarnos, a perdonarnos en el vínculo perfecto. ¿Cuál es ese vínculo perfecto? El amor de Dios. Entonces,
es importante entender, hermanos, que en los equipos, en las iglesias locales, a veces van a haber roces, a veces habrán situaciones y tenemos que tener la altura, la espiritualidad, la entereza para resolver esos roces, esas situaciones. La pregunta aquí no es si en algún momento habrán diferencias. La pregunta es cómo las vamos a manejar. ¿Lo vamos a hacer con orgullo? Si lo hacemos con orgullo, hermanos, el equipo se rompe. La sincronía se rompe, la armonía se rompe. Pero cuando resolvemos los desacuerdos, cuando resolvemos las fricciones, los roces, con el fruto del Espíritu reflejado en la humildad, ¿qué sucede con el equipo? El equipo madura, el equipo crece, el equipo no se desmembra, el equipo más bien se une y cerramos filas a los ataques que recibimos, ¿verdad? De parte del enemigo. Porque ese es un principio diabólico, hermanos. El enemigo dice, divide y vencerás. Pero cuando venimos a Cristo entendemos que no, que el Señor más bien nos llama a trabajar en unidad, ¿verdad? De pronto alguien puede decir, es que yo lo hago mejor, ¿verdad? La tentación, por ejemplo, es no tener paciencia en el desarrollo de algún hermano, alguna hermana en algún área específica. Decir, no lo haga, yo lo hago mejor, no toque, no se meta, ¿verdad? O alguien puede decir en alguna ocasión, es que aquí nadie ayuda, es que aquí nadie se pone la camiseta. No, hermanos, cambiemos nuestra manera de hablar, ¿verdad? Y a veces esas frases pueden nacer de corazones cansados o no hay una buena comunicación, ¿verdad? Pero si somos sabios, si servimos en amor, lo mejor es hablar en respeto, organizar bien las actividades, ¿verdad? Las tareas y repartir la carga entre todos. Ahora, es importante decir como punto tal vez número 4, que la unidad no significa que todos tienen que hacer lo mismo, lo dije anteriormente, sino que todos jalamos para el mismo lado. Voy de nuevo. Unidad en el cuerpo de Cristo no quiere decir que todos hagamos lo mismo. Vamos de nuevo al ejemplo que da el apóstol Pablo en 1 Corintios. Obviamente la mano no puede hacer la labor del ojo, o el ojo no puede hacer la labor de la nariz, o la boca no puede hacer la labor de un pie, y viceversa. Entonces, ser parte de un mismo cuerpo no quiere decir que todos vamos a hacer lo mismo. Lo que sí quiere decir es que podemos y debemos jalar para el mismo lado. Vean lo que dice Amós capítulo 3 versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pablo mismo en 1 Corintios 1:10 dice que no hayan divisiones, que no haya divisiones. Vean lo que dice el profeta Nehemías. Nehemías 4:6 dice, y el pueblo edificó porque tenía ánimo para trabajar. Entonces, hermanos, la unidad es que compartamos la misión, los valores y la dirección. No todos, hermanos, siempre van a predicar, no todos siempre van a cantar, no todos les tocará organizar la siguiente actividad o dirigir alguna reunión o alguna dinámica. No, hermanos, pero todos empujamos hacia la misión y la visión. ¿Cuál es esa misión? Bueno, la misión es la que nos dejó el Señor Jesucristo, ir y hacer discípulos, ganar almas para el Señor, cuidar a la grey, a las ovejas, servir con amor, ¿verdad? Es como cuando se jala una red de pesca, ¿verdad? No todos jalan igual, ¿verdad? Pero si uno jala al lado contrario, ¿qué va a pasar con la red? La red se rompe. Entonces, cuando hay un equipo sano, ¿verdad? Un equipo sano aprende a alinearse, a trabajar bien, a trabajar en orden, a respetar
el servicio de otras personas, a complementarnos, no a competir, no a buscar la aprobación, no a buscar sobresalir por encima de otras personas. No, hermanos, para ser efectivos en la labor, en la tarea que el Señor nos está dando, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que alinearnos. ¿Y qué nos alinea? Bueno, la palabra de Dios. Ya sabemos cuál es el norte. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Ir y hacer discípulos. Hagan discípulos, predicando el evangelio. Entonces, ¿cómo estamos llevando a cabo esa misión? Bueno, para eso estamos acá. Ahora, entonces, hermanos y hermanas, ¿cómo se ve un buen equipo de líderes en la práctica? Aquí les dejo seis cosas o 6 prácticas sencillas y bíblicas. ¿Ok? Número 1. Oran juntos. Oran juntos. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Hechos 1. Dice esta palabra, dice, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente, en unión de las mujeres, dice, de María la Madre de Jesús y sus hermanos, ¿verdad? Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente. Entonces la primera práctica, hermanos, es orar juntos, ¿verdad? Por eso cuando hay convocatorias de noches de búsqueda, de oración, ahí tenemos que estar. Cuando nos reunimos de forma física para seguir creciendo en el liderazgo, tenemos que tomar tiempos de oración juntos porque nos alineamos al corazón de Dios. Número 2, la segunda práctica es que un equipo de líderes saludable, bueno, se comunican con claridad, ¿verdad? Pablo dice en 1 Corintios 14:40 que tiene que ser de forma decente y con orden. Y ya hemos hablado de esto, ¿verdad? En otra de las enseñanzas acerca del líder y la lengua hablamos de que no es lo que se dice, es cómo se dice, hermanos. A veces tendremos que corregirnos o señalar algo que no está bien. No es que se señale la falta, es que tenemos que aprender a hacerlo con tacto, con amor. Número 3, se reparten las tareas. Entonces, un equipo saludable se reparte las tareas. En el libro de Éxodo, capítulo 18, se cuenta, vamos un momento ahí, Éxodo, capítulo 18, a la altura del verso 17, Moisés visita a su suegro, su suegro llamado Jetro. Pero aquí el contexto es que Moisés estaba con mucho trabajo, mucha responsabilidad sobre sus hombros. Entonces él va donde su suegro y su suegro lo aconseja. Y vean lo que le dice. Éxodo 18, versículo 17 dice, pero el suegro de Moisés le dijo, esto que haces no está bien, pues te cansarás tú y también se cansará este pueblo. Este trabajo es demasiado pesado para ti y no vas a poder hacerlo tú solo. Préstame tu atención que voy a darte un consejo y que Dios te acompañe. Preséntate ante Dios en lugar del pueblo y somete a su juicio todos los problemas. Enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes e indícales cómo deben conducirse y qué deben hacer. Además, dice el verso 21, escoge entre el pueblo algunos hombres respetables y temerosos de Dios, confiables y nada ambiciosos, y ponlos al frente de grupos de 1,000, 100, 50 y 10 personas. Que ellos, ¿verdad? Que se ocupen ellos de juzgar al pueblo en todo momento, que dicten sentencia en cuestiones menores y que a ti te remitan todo asunto de gravedad. Dice, así aligerarás tu carga
pues ellos la llevarán contigo. Si haces esto y Dios así te lo ordena, podrás resistir. Además, todo el pueblo volverá tranquilo a su casa. Entonces aquí en este pasaje vemos cómo el suegro de Moisés le da un gran consejo, y es el tema de delegar responsabilidades. Vamos de nuevo, hermanos, el peso de las responsabilidades no puede caer sobre una sola persona. Vean que desde esos tiempos Dios utiliza al suegro de Moisés, que Dios lo había utilizado como el libertador, pero después de eso vinieron un montón de retos. La gente necesitaba resolver conflictos y básicamente Jetro le da la estrategia, Dios a través del suegro le da la estrategia a Moisés de cómo organizar las tareas que debía de hacer. ¿Por qué? Porque si no, él se iba a gastar y el pueblo se iba a irritar también. Entonces, hermanos, repartamos las tareas, no caigamos en la tentación de que somos Superman o super chica y que podemos hacerlo todo. No, hermanos, deleguemos con responsabilidad. Número 4, un equipo saludable, bueno, son personas que se animan, ¿verdad? No personas que se apagan. Usted puede leer en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, lo que dice. Número 6, se corrigen en amor. Gálatas capítulo 6 habla de eso, versículo 1. Pero también celebran las victorias como familia. Y pueden encontrar más de eso en Romanos capítulo 12, versículo 5. Entonces, hermanos, estas son cualidades prácticas, cómo se debe ver y de forma bíblica un equipo de líderes en la práctica. Cuando hablamos de en la práctica es en el día a día, en el funcionamiento, ¿verdad? Ahora, permítame dejarles algunas preguntas de reflexión. La primera pregunta es: ¿en qué momento he querido yo hacer ministerio solo y por qué? ¿En qué momento he querido hacer ministerio de forma individual y por qué? La segunda pregunta para que reflexionemos es: ¿qué parte del cuerpo soy yo ahorita, en la actualidad? ¿Soy mano? ¿Soy pie? ¿Soy ojo? ¿Qué aporto? ¿Qué estoy aportando? Número 3. ¿A quién necesito valorar más en el equipo? ¿A quién necesito valorar más en el equipo? Pregunta número 4. Esta es bien importante. ¿Qué está causando más cansancio en nuestro equipo? La falta de ayuda, el desorden, la mala comunicación, tal vez heridas no sanadas. ¿Qué está causando más cansancio en nuestro equipo? Y número 5, ¿qué acción práctica puedo tomar esta semana para fortalecer la unidad? ¿Qué acción práctica puedo tomar esta semana para fortalecer la unidad? Y número 6, si Jesús estuviera mirando nuestro equipo, ¿qué nos diría que ajustemos? Si Jesús estuviera mirando nuestro equipo, ¿qué nos diría que ajustemos? ¿Qué le parece si cerramos un momento en oración? Y quiero invitarles a que sigamos meditando en esta palabra y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad de aquí en adelante con respecto a un equipo sano, un equipo que trabaja en unidad. Señor, gracias por esta palabra. Hoy venimos en humildad pidiéndote que nos ayudes, que nos hagas un equipo sano. Espíritu Santo, quita todo orgullo,
todo corazón contencioso, toda crítica, todo afán por competencia, por sobresalir, por darnos a relucir, Señor. Danos un corazón humilde para servir, el mismo corazón que tuvo Jesús, que sin reparos, siendo Dios, siendo el Dios del universo, lavó los pies de sus discípulos. Señor, también te pedimos que nos des valentía para hablar con amor y un mismo corazón para edificar a tu iglesia. Señor, ayúdanos a descubrir a dónde nos estás llamando a servir, en qué área nos estás llamando a edificar a tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, a discernir esas cosas. Ayúdanos, Padre, a saber qué es lo que tú quieres de nosotros, Jesús. Padre, te amamos y te pedimos, Señor, que nos hagas siervos y siervas tuyas, que ministremos, que sirvamos con amor, con corazones rendidos a ti, Señor, y que a través de ese servicio tu amor sea reflejado en todos los contextos en los que estamos. Amén y amén. Quiero dejarlos, hermanos, con un versículo final que lo encontramos en el Salmo 133:1. Recuerden este salmo que dice: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Bien, hasta aquí ha llegado la enseñanza de el día de hoy. De verdad espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y les animo a que sigamos creciendo como un equipo que sirve al Señor de todo su corazón. Bendiciones.